Saludos, amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos hoy, como cada sábado y también en otros días de retransmisión de este programa en este canal 27 RNN, como siempre, para ofrecer información útil para toda la población. Así es. Saludos, Jairo Severino, bienvenido. Saludos para todos los amigos televidentes pendientes siempre de Dinámica Económica. Qué bueno que estamos aquí de nuevo con ustedes, por aquí y por todas las plataformas por las que se transmite este espacio Dinámica Económica. Hoy vamos a hablar de uno de los sectores más dinámicos que tiene la economía. Sí. Aunque el año pasado no le fue tan bien como en años anteriores, pero no le fue tan bien. Un año con mucho, un sector con mucho encadenamiento. Sobre todo. Que es el sector de la construcción. Sí. Y tenemos aquí a Eliseo Christopher, es el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción de Copimecom. Saludos. Bienvenido, Eliseo, aquí. Saludos. A Dinámica Económica. Sí, qué bueno, nos alegra mucho tenerte por aquí, Eliseo. Placer nuestro. Una preguntita, Jaime. Sí. Tú vas a empezar con preguntas. Una preguntita. A la inversa. Sí. ¿Y cuántos premios van ya? Porque yo veo que no se un premio. Sí. Jairo Severino el año pasado recibió el premio nacional. También algo más. Tú sabes que nosotros lo primero que vemos es la parte económica de todos los periódicos. Sí, claro. Y los jueves, el periódico El Dinero. Eso es obligatorio leerlo de cabo a rabo. Sí. Entonces te escuché hoy con la economía estúpida. Genial, ¿eh? Sí. Genial, y es una gran advertencia. Sí. Y de igual manera, Esteban Delgado estuvo hablando hoy sobre algo que yo entendía que no era así. Que el turismo no llega a 10 millones de turistas. Es la meta. Nosotros jurábamos. Está atento. Sí, está atento. Nosotros jurábamos que hace tiempo teníamos, pero muy por encima. Sí. Lo que pasa es que hay un. Dile ahí que hay manejo entre. Hay una sí, lo vimos bien. De que los turistas que vienen al país, que son los turistas que vienen y pernoctan, principalmente los que vienen por vía aérea, que son. El año pasado fueron 8.8 millones, no 10 millones ni más de 10. Lo que pasa es que el Ministerio de Turismo contabiliza también a los pasajeros de los cruceros que vienen al país. No necesariamente los pasajeros que bajan del barco, sino todo el que está ahí arriba, aunque no baje. Entonces, el año pasado vinieron 2.8 millones de pasajeros en cruceros. Que pasaron por las costas y los puertos. Cruceros que tocaron puertos. Ahora, entonces, ¿cuánto bajaron? 2.8 millones 3%. más 8.8 te da 11.6. Pero que 3% bajó. De eso sí, de esos 2.8 millones de cruceristas que ocupan los cruceros que vienen, los pasajeros de cruceros, que son los cruceristas. De esos 2.8 el año pasado solamente bajó el 3%. 3.3 para ser exacto. De cada 100, 3 personas deciden bajar y pisar suelo. El año pasado, más o menos 85,000. Exactamente. De los 3.800.000. De los 2.8. Sí, de los 2.800.000 ocupantes de cruceros que vinieron el año pasado, solamente 85,000 más o menos bajaron del barco y consumieron. Que está bien. Sí, porque es más o menos también una media. Sí, una media internacional. Generalmente, la mayoría de los cruceristas no bajan de los barcos cuando tocan puertos. Yo quiero preguntarte algo. Aunque hay otros países donde el porcentaje puede ser mayor, pero aquí, señores, aunque ese dato nunca lo había dado el Ministerio de Turismo, eso es lo que yo quiero que diga. Tampoco, bajo una investigación exhaustiva de reporteros del periódico El Dinero, pues llegamos a obtener la data oficial de la cantidad de turistas ocupantes de cruceros que bajan del barco. Y son el 3.3% del total. Exactamente. De cada 100 cruceristas que vienen, mira la portada, bueno, 3 son los que tocan. Ahí está la portada del periódico El Dinero. Muy linda portada. Sí. Está preciosa. Y cargada de información útil. No sé si bonito o no, yo sé que hay que leerlo obligatoriamente. Eso sí, hay que leerlo. Es cierto. Entonces ya lo saben los amables televidentes, información útil. Solo el 3% de los cruceristas baja de los barcos y hace algún consumo. Eso representa ingresos por el orden de los 8 o 9 millones de dólares, porque más o menos cada crucerista que baja del barco y consume, el promedio de consumo son $100, $101, $102, más o menos, de acuerdo con los estudios que se han hecho a través del Banco Central, del Ministerio de Turismo. Y nosotros también obtuvimos data de la Dirección General de Migración, que fue la que nos permitió hacer ese cruce. Porque la Dirección General de Migración sí registra a todo el que toca suelo dominicano, independientemente de que sea por vía aérea, por vía terrestre o por vía marítima. Entonces, por vía marítima, el año pasado tocaron suelo dominicanos 85,000 más o menos ciudadanos ocupantes de barcos, que eso es el 3% de los cruceristas
de cruceros que tocan Puerto Dominicano. Pero ahora sí vamos a entrar en materia con Eliseo Christopher. Y quisiéramos, Eliseo, que iniciar con esa parte, la parte que tiene que ver con el sector de la construcción, porque uno habla de la construcción a nivel macro, pero también a nivel mediano, a nivel micro, tiene un impacto extraordinario. De hecho, cuando uno mira las estadísticas, se da cuenta de que, por ejemplo, la mayor cantidad de cemento que se vende en el país, el cemento gris, se vende a granel. Y cuando uno habla de a granel es que son pequeños y medianos que son los que compran y personas particulares para hacer construcciones, remodelaciones o para construcciones medianas, no necesariamente para esas grandes torres. Y en ese segmento es donde usted tiene mayor especialidad. ¿Cómo le fue el año pasado? Mira, el año pasado pasó algo muy bueno, un tema extraordinario, pero cuando vemos después el desarrollo tampoco es tan bueno, que fue que cambiaron al ex ministro de Obras Públicas de Lina Ascensión. Es la única parte que vimos favorable del sector construcción. O sea, que de Lina Ascensión... Sin ánimo, no, eso fue un desastre. Lo peor que ha pasado, ¿qué hizo? Yo reto a cualquier persona que me diga qué hizo de Lina Ascensión en Obras Públicas. Yo creo que fue la única... Fue lento. Sí. No hubo desenvolvimiento. Fue lento, sí. Pero se hizo algo. Bueno, se gastó mucho dinero. Eso sí. Vamos a tomar un trago de café aquí. Pero definitivamente... Santo Domingo. Café Santo Domingo, gracias. Pero bueno, la sustitución fue positiva. Fue una decisión positiva del presidente. Tampoco vemos un desarrollo amplio del ministro actual. No vemos ese desarrollo. No arranca. No termina de arrancar. Pero decimos que fue que de Lina Ascensión lo dejó tan mal que tal vez le da brega al ministro actual pues arrancar. Es lo que nosotros vemos. Al final del año pasado sí lo que notamos fue que hubo un incremento o un mayor dinamismo en la ejecución del presupuesto de obras públicas para obras de infraestructura. Por lo menos en la tercera mitad del año pasado. Sí, pero recuerda que nosotros venimos diciendo eso del principio de año, de que el sector construcción pues tenía unas perspectivas no tan favorables para el año 2025 y presentábamos los datos, la poca inversión pública, el costo del dinero, y en ese entonces, a principio de año, decíamos que la inflación no nos estaba afectando. Pero ya vimos que en el segundo semestre, pues sí la inflación fue un tema que pues tuvo cierta incidencia. Pero definitivamente esos son los indicadores que tenemos. Que el gobierno se empleó un poco más a fondo, liberó recursos del encaje legal para la construcción y para las MIPYME, para bajar el costo del dinero. Que se logró reflejar a final del año y que el gobierno también pues hizo un poquito más de esfuerzo en cuanto al gasto de capital. Sí, pero hay un indicador ahí que sí o sí, o sea, estamos hablando de que el Banco Central señala de que el crecimiento del sector construcción fue un menos 2.2%, lo cual es un dato extremadamente negativo. Y lo señalamos de manera muy puntual porque el sector construcción de manera frecuente o regular siempre ocupa el tercer, el cuarto lugar de importancia en la economía dominicana. Y es uno de los sectores que más derrama, realiza mayor encadenamiento en los sectores productivos, el sector construcción. Entonces, ahí tenemos un decrecimiento muy marcado. Entonces, lo señalábamos, lo decíamos, y ahí están las estadísticas, ahí están las condiciones. Pero, ¿qué sucede? Algo que ustedes planteaban hace un rato. Eso es el sector construcción en sí, pero hay dos realidades, como existen en toda la República, en todos los sectores. Está la realidad del sector en sí y está la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Exactamente. ¿Por qué decimos eso? Representamos más del 98% del tejido empresarial de la República Dominicana y ese es el sector más vulnerable cuando suceden situaciones como esta, como las que suceden realmente, actualmente. Entonces ahí nosotros pues decimos que en términos generales el año 2025 fue un año funesto. Recuerden que yo no soy economista, ni uso la palabra que ustedes usan, no, yo digo las cosas llanas. Un año desgraciado para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector construcción. Pero una situación que tiene que ver, porque claro que por el propio encadenamiento que tiene el sector de la construcción en la economía y por tener también una gran presencia en los niveles medianos y micro, entonces ciertamente el impacto que pueda tener la desaceleración económica pues le da Claro. directamente. Claro. Hay un aspecto también interesante y es el que tiene que ver con la
y es de lo que pudiéramos hablar después de ir a una primera pausa, que tiene que ver con los componentes del sector de la construcción. Porque quizás es el de los pocos que tienen un componente completamente importado. O sea, yo creo que lo único que nos importa de la construcción es la arena. Es la arena. Porque uno dice que la mano de obra, ni siquiera, hasta la mano de obra es importada. Pero vamos a una pausa y cuando retornemos entonces vamos a hablar un poco sobre esa parte de la dolarización del sector de la construcción, porque sus componentes, la mayoría, son importados. Venimos en breve.